Buenos días, ingeniero Paulo Ortiz. Este es el primer avance del proyecto de electrónica digital y analógica respecto al vehículo que se ha presentado en el actual semestre. Mi persona, realizado por Andrés Santa Cruz Ortiz, y mi tema es el análisis de las baterías a utilizarse en el vehículo prototipo. Cabe destacar que en el análisis de las baterías que vamos a utilizar en el vehículo es netamente para el motor, ya que el motor es un elemento un poco delicado, un poco tedioso, y es por eso que se ha decidido diferenciar la alimentación del motor con respecto del resto de dispositivos eléctricos o electrónicos del vehículo. Los objetivos a cumplirse son especificar la batería según la demanda energética del motor y comparar calidades, precios y practicidad. Comenzamos. En primer lugar, nosotros tenemos las características del motor. Hemos tomado este motor ya que es el más utilizado, pero obviamente es un motor que simplemente, aún no está determinado la potencia que se va a utilizar. Entonces, por ende, sabemos que mientras a más potencia o el voltaje nominal a mayor relación de los mismos, la corriente a demanda se va a variar. Entonces hemos tomado un voltaje nominal de 48, una potencia de 1000 vatios y una corriente a demanda de 22 amperios hora. Ahora, en primer lugar, nosotros hemos investigado este tipo de baterías, que son unas baterías que tienen una tensión nominal de 12 voltios, obviamente tiene un margen de tolerancia de hasta 13 voltios, 13.1, y suministra una corriente de 9 amperios hora. En esta parte hemos hecho lo que es la matriz de las baterías, que son las baterías a conformar el banco de baterías. Entonces, en primer lugar, nosotros para obtener los 48 voltios hemos utilizado 4 baterías en serie. Perfecto. Y necesitamos otras baterías en paralelo, pero otro pack del mismo tamaño. Entonces, eso asciende a una cantidad de 12 unidades. El precio de esta unidad varía mucho, desde su marca, procedencia, pero la más económica está por los $30, 30, $32. Es por eso que hemos concebido conseguir el precio por los $384. Ahora, ¿cuál es el problema de estas baterías? Es su dimensión. Tienen un área un poco grande, más o menos tienen de 12 centímetros por 5, serían 60 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros por la practicidad de estas baterías, esta es una contra, ya que el vehículo no debe contener muchos elementos. Es uno, por el peso, ya que una batería de estas están más o menos de entre 10 a 12 libras, y 12 libras es una cantidad, es pesado, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros queremos utilizar la cantidad de estas 12 baterías, el vehículo va a demandar bastante peso. Entonces, mejor dicho, se va a concebir mucho peso y la batería va a ser la que tenga que suministrar toda esa corriente. Entonces, estas serían las contras. Y otra, el precio son los $384. Y no olvidemos que tenemos una corriente. La corriente está sobredimensionada porque la batería, como sabemos, tiene 9 amperios y suministra 27 con la conexión final. Entonces, en ese caso, en demandas de corriente tenemos bastante corriente para ocupar. Lamentablemente, otros equipos no funcionan con 9 volts, funcionan con 12 voltios, así que esos 5 amperios se podría utilizar para muchos otros dispositivos, pero para otros materiales como son los equipos electrónicos y los microcontroladores, esos ya tienen unas tensiones mucho más bajas, las cuales tendríamos que cambiar. Tenemos esta batería.
que es una batería individual en forma de pila, es una batería recargable, tiene 3.7 voltios de tensión y 5 amperios de corriente. La corriente es muy alta, más que nada es súper práctica, se puede disponer de ellas, armarlas como nosotros necesitemos para establecer nuestro trabajo. Entonces, nosotros hemos hecho el cálculo de la tensión. La tensión que nosotros sacamos para 48 voltios nos daba a 12 baterías y nos daba un pico, una fracción. Entonces, como no podemos dividir la batería, obviamente, entonces se utilizó el inmediato superior porque daba 12,93 voltios. Y se subió a las 13 baterías, pero una batería de más se suma 3.7 voltios más el resto de la fracción que nos quedó y nos da un total de 54 voltios. Entonces, para que el motor no se sobretensione, nosotros hemos visto la necesidad de construir una resistencia. Entonces, esta resistencia, en el caso que utilicemos este motor, obviamente, ya que se está buscando un motor un poco más pequeño, obviamente en base a los cálculos de la potencia del motor que se necesite. Entonces, el voltaje son 54 voltios, pero necesitamos los 48. Se deberá construir una resistencia para que los 48 voltios se suministren de forma normal. Obviamente se instalará todos los elementos de seguridad necesarios. La corriente sí fue, pienso, lo más justo. Nos da los 22 amperios de corriente. Pero aquí hay un pequeño problema, que la cantidad de baterías son 96. Entonces estas 96 baterías deben ser ensambladas y cada una de ellas debe ser correctamente soldada la una a la otra para obtener las disposiciones serie y paralelo. Entonces nuestro banco de baterías quedaría de esta forma. Esta es la matriz de cada una de las celdas. Entonces ahora nosotros nos manejaremos bajo esa matriz para poder configurar la batería. El precio está cotizado mediante una publicación de Mercado Libre. Por unidad esta cuesta $1.90. Entonces las 96 unidades nos salió en 182,40, pero he consultado con el vendedor, el cual me dice que sí me puede dar un descuento porque se está haciendo una compra sumamente grande. 96 baterías son bastantes. Inclusive estábamos viendo la necesidad o la oportunidad de armar otro banco de baterías para las luces, ya que una batería para las luces, la más pequeña, cuesta $30, pero si es que se hace de esta misma forma, usted sabe que pues se puede armar el pack de baterías para que nos dé 12 voltios y por lo menos unos 15 amperios de corriente para poder armar luces y testigos. Y bueno, hay que buscar el resto de tensiones que se necesitaría, o de ciertas configuraciones simplemente sacar una toma para poder trabajar con ellas. Esta sería la batería, el pack de baterías a utilizarse. Hay de muchas marcas más, y es más, se ha consultado con el vendedor otras baterías de otras capacidades, ya que comentaba que tiene unas de más corriente o de más voltaje, y entonces se está averiguando eso. Esa conclusión se dará en el momento que ya que en los próximos avances se haga el balance energético de todos los testigos eléctricos y electrónicos, y de el balance energético total del vehículo. Entonces se tomará la decisión en ese instante, pero previo a eso, esta opción de las baterías individuales son la mejor propuesta que hemos tenido. Entonces su precio obviamente está la mitad del otro. Entonces será la opción más completa, podría decirse. Y eso sería todo en caso de estas baterías. Ahora, las baterías de vehículo no se ha investigado por obvias razones. Uno, por el peso y el costo.
y ya que son sumamente grandes, la corriente es muy buena, pero el voltaje es muy bajo. Se necesitan 4 baterías y cada batería está por los 40-50 libras, entonces sería demandar mucho al vehículo. En el caso de estas baterías se ha consultado ya con gente que hay baterías recicladas y entonces se va a buscar esta opción para poder diseñarlas. Ahora bien, estas baterías son libres de mantenimiento, tienen lo que se dice vulgarmente una sola vida, entonces se debe contemplar todas esas opciones. Entonces esas son las opciones de baterías a utilizarse y esto sería todo en cuanto a mi avance. Cualquier comentario, cualquier sugerencia será bienvenida y agradecida de mi parte. Muchas gracias.